Respondiendo a la pregunta número 1, que nos dice qué relación existen entre los tipos de personalidad según temperamento y según carreras profesionales elegidas en el proceso vocacional, para esto tenemos la tabla 2 y 3. Ahora, en cuanto a los tipos de personalidad basados en el temperamento y la elección de las carreras profesionales, observamos que la relación que existe entre ellos es, por ejemplo, en el tipo de carrera profesional comprendidos en el grupo A, que es el manejo de las cifras, la predominancia del temperamento es el flemático. Ahora, en el grupo B, que está comprendido por investigar la razón de los hechos, la predominancia del temperamento es el sanguíneo. En el grupo C, comprendido por el manejo de las cosas reales y tangibles, la predominancia es del temperamento sanguíneo. En el grupo D, comprendidos por orientar, educar o guiar, la predominancia es del tipo de temperamento melancólico. En el grupo E, que está comprendido por la comunicación, la predominancia del temperamento es el temperamento melancólico. En el grupo F, que están comprendidos por organizar grupos y buscar beneficios comunes, la predominancia del tipo de temperamento en este caso es el sanguíneo. En el grupo G, comprendido por la creatividad, la predominancia es del tipo de temperamento melancólico. Y en el grupo H, que están las labores de oficina, la predominancia del tipo de temperamento es melancólico. Ahora, en relación a esto, podemos decir que el tipo de la personalidad y la carrera elegida de acuerdo a los tipos de temperamento, podemos concluir que las elecciones de las carreras profesionales no se ven tan influenciadas por el tipo de personalidad, sino que se ven más influenciadas por las condiciones sociales de su entorno. Muy buenas noches. A continuación, pasaré a exponer nuestra respuesta para la segunda pregunta del producto académico. La pregunta, aquí lo he puesto de forma resumida, pero voy a leer la pregunta completa. Utilizando el concepto de categorías, clústeres y metodología de la psicología diferencial, ¿qué tipo de variable intra o inter, a nivel individual y grupal, pueden influir para que los tipos de personalidad elijan las áreas vocacionales? Para responder a esta pregunta, he cogido un párrafo que está dentro de las conclusiones del estudio en cuestión y que dice lo siguiente. Se evidencia la influencia del entorno psicosocial en la toma de decisiones vocacionales y la presencia de habilidades en los jóvenes que deben elegir un estilo de vida. Dentro de esta afirmación, la podemos separar en dos partes. La primera parte dice lo siguiente. Se evidencia la influencia del entorno psicosocial en la toma de decisiones vocacionales. Estamos hablando de la influencia del entorno psicosocial. O sea que estamos hablando de características externas que de alguna forma u otra van a influenciar al ser, al individuo. Por lo tanto, estamos hablando de variables interindividuales. Y la segunda parte de la afirmación dice lo siguiente. La presencia de habilidades en los jóvenes que deben elegir un estilo de vida. Al estar hablando de habilidades en los jóvenes, estamos hablando de características que son internas de la persona, que se van a expresar en lo exterior, pero que se originan en el mundo interno de la persona. Por lo tanto, estamos hablando de variables intraindividuales. Para aclarar esto, voy a explicar los conceptos de cada una de estas variables. Las variables interindividuales son aquellas condiciones sociales externas que relacionan al individuo con la sociedad. Entre ellas, podemos poner como ejemplo las relaciones que existen en la familia, cómo estas afectan a la persona en su educación, en su crecimiento. También las relaciones que hay en el colegio, por ejemplo, las relaciones con los profesores o las relaciones con los compañeros. Por ejemplo, si hay un compañero que es, no sé, agresivo, de alguna forma va a influenciar en la personalidad del individuo.
Ahora, dentro de las variables intraindividuales, estamos hablando de características internas. Por lo tanto, hablamos de las condiciones internas del individuo que ejercen gran influencia en la personalidad. Ejemplo de estas condiciones internas son los pensamientos, los sentimientos, los conocimientos que tenemos acerca del mundo, las percepciones, nuestra forma de percibir el mundo. Todas esas son características más internas del ser humano. A partir de esto, podemos responder a la pregunta de la siguiente forma. Todas las variables, sean intraindividuales e interindividuales, incluso aquellas que son intersociales, van a influir de alguna manera u otra en la elección de las áreas vocacionales. Por ejemplo, las relaciones dentro de la familia, las relaciones que hay en el colegio, por ejemplo, las relaciones que una persona, que el alumno tiene con sus compañeros, cuando ve que algunos de sus compañeros piensan que quieren irse al extranjero, otros quieren dedicarse al arte, todo eso de alguna forma también va a influenciar a la hora en que uno elija su interés vocacional. Ejemplo de variables intraindividuales que también van a influenciar nuestra forma de pensar en el mundo, los conocimientos que tenemos, si he leído sobre tal tema u otro, esas cosas también van a influenciar en el momento en que quiera elegir un interés vocacional. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros del curso de Psicología Diferencial. Continuando con la exposición, voy a hablar cómo los modelos psicológicos influyen en la orientación vocacional de las personas. Bueno, en primer lugar tenemos el modelo psicoanalítico, donde expresa que los procesos internos de nuestra mente van a definir lo que es nuestra personalidad. Para ello va a haber una interacción o una participación tanto del preconsciente, inconsciente y consciente, donde en el preconsciente se va a guardar nuestras acciones pasadas, aquellos que van a definir lo que ahora somos, ¿no? Es por ello que la persona orienta su vocación en base a lo que haya podido vivir, a su historia de vida, para ejercer una labor sobre la sociedad y sobre aquello en lo que quiere abocarse en su vida. Segundo, tenemos el modelo humanista existencial, que se basa que la decisión vocacional está orientado a aquello que aporta su crecimiento personal, de tal forma que esta persona va a potenciar su creatividad para ejercer o contribuir hacia el cambio de la sociedad, de tal forma que esta persona es responsable de sus decisiones actuales. A esta persona no le importa lo que haya pasado, ya sea en el pasado o en el futuro, sino lo que pasa en el presente, sus decisiones actuales, de las cuales va a ser responsable, ya sea de las consecuencias tanto positivas como negativas que haya de ellas, ¿no? Tercero, tenemos el modelo psicológico ambiental. ¿Qué quiere decir este modelo? Que la decisión vocacional va a estar orientado a factores externos de la persona. ¿Qué quiere decir? La persona ha vivido en un contexto determinado. Entonces, esto va a influir en sus decisiones, en su personalidad de aquel individuo que decida ejercer su labor sobre la sociedad. Bueno, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.